Evangelio de Lucas capítulo 12 versículos 32 al 59. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre sus bienes, sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya he incendiado? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Penséis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís: hace calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. No temáis, manada pequeña. Qué expresión tan llena de ternura, tan llena de amor, de paternalismo, una expresión que te deja saber qué tan vulnerables podemos ser a veces como cristianos, como familias que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. La expresión me hace sentir a mí como tierna, una expresión como tierna, como amable, como protectora, de no tener temor, aunque seamos poquitos. Estamos en medio de un ambiente en el cual las tensiones, la maldad, todo crece de manera desmedida, todo crece de manera abrumadora, y cada vez nos vamos haciendo como más
pequeños en medio de un mundo tan caótico, tan lleno de inmoralidad. Y la Biblia me dice, no tengas miedo. A lo mejor puede ser una persona, 2 personas, 3 personas, una familia, qué sé yo, pero veamos la ternura con la que Jesús nos está diciendo, no tengas miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Es decir, nos ha abierto los cielos. De verdad, hermanos, nos ha abierto los cielos, nos está tomando en cuenta, nos está considerando para su obra, nos está llamando, nos está diciendo de manera bien tierna, no tengas miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y entonces nos hace pensar en el siguiente texto, que dice, por tanto, vended lo que poseáis, ¿no? Vende lo que poseéis, como diciéndonos, no te quedes con nada aquí en la tierra, no te aferres, despoja en tu corazón de cosas terrenales, de cosas pasajeras, de cosas vanas, despójate, te ha dado el reino de los cielos, Dios. No tengas miedo, despójate, atrévete a hacer cosas para el reino de Dios y su justicia, y dad limosna. O sea, qué hermoso que lo que Jesús me está diciendo es, confía, manada pequeña, no tengas miedo, despójate, atrévete a dar limosna, atrévete a darte por el necesitado, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos donde no entra el ladrón ni la polilla destruye. ¿Cómo podemos hacernos bolsas en los cielos? ¿Cómo podemos hacer cosas que se vean reflejadas en el reino de los cielos si no es a través de despojarse a uno mismo, de no tener miedo, de comprender que nos ha sido entregado el reino de los cielos de manera inmerecida y solamente porque Dios desea y quiere y le ha placido, se complace en que a estas personas, a nosotros, en este tiempo, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestras incapacidades, nos ha concedido el reino de los cielos. De verdad, aprendamos, disfrutemos, atrevámonos a despojarnos, a ir a más en la fe cristiana. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, dice la Escritura. Porque donde tengamos lo más valioso, las decisiones que tomamos, las tomamos en función de lo más importante que tenemos, de lo más valioso, de lo que nuestros pensamientos predominan. Por eso es bien importante lo que Jesús nos está diciendo aquí. Despójate, coloca tu mirada en el reino de los cielos. No tengas miedo. No tengas miedo de qué va a pasar el día de mañana. No tengas miedo de qué va a suceder. Despójate, da limosna, atrévete a hacer cosas para el reino de los cielos. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. No hagas tesoros aquí en la tierra. No pienses en cosas en metas terrenales. Piensa en metas eternas. Pon tu expectativa en lo eterno, en lo grande, en lo glorioso de Dios, no en las cosas pasajeras. Es lo que la Escritura nos está tratando de transmitir por medio de estos pasajes. No tengamos miedo, manada pequeña. Despojémonos, atrevámonos, seamos atrevidos con un santo atrevimiento y Dios nos va a estar ayudando. Después de que la Escritura nos enseña a despojarnos, de que Jesús nos invita, nos hace saber que el reino de los cielos está en nuestras manos, que nos ha sido entregado, nos dice que nos despojemos, lo siguiente que nos pide es que estemos como apercibidos. Dice la Escritura en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, disposición, estar vigilantes, estar conscientes todo el tiempo de la inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, de que Él va a volver, de que las cosas no se van a quedar así para siempre. El momento que puedes estar pasando, que estés con dificultades, no te preocupes, no se va a quedar así para siempre. Dios va a transformar tu vida, Dios va a cambiar las cosas. No tengas miedo, mejor prepárate. Es lo que la Escritura me está diciendo, prepárate. Que nuestros lomos estén ceñidos. La palabra ceñir quiere decir listos o preparados, que el cinturón quede ajustado para que podamos entenderlo más en nuestros tiempos
modernos, que nuestro corazón esté como ese cinturón listo, como cuando uno se pone la ropa y está listo para salir a la calle. Así, aquí en México tenemos muchos desastres con características de terremoto y hemos aprendido a que apenas suena la alerta sísmica, te sales de tu casa, o sea, buscas la manera de salir fuera de las estructuras, de los edificios, de las casas. Y la escritura me llama aquí la atención porque lo que significa es como que cuando vayas a dormir, ten listo tu ropa a la mano. O es más, si puedes, duérmete vestido. Duérmete como para poder salir a la calle. Es lo que la escritura nos quiere tratar de transmitir cuando dice ceñidos vuestros lomos. Ten a la mano lo necesario. Ten tu ropa a la mano. Que estés listo para cuando el padre, en este caso dice, cuando el esposo llegue de las bodas, dice el versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es decir, nos hace saber de un estado de alerta, de un estado de no tomar las cosas a la ligera, de no vernos adormecidos, sino de estar conscientes, preparados, tomar las cosas en serio. A veces somos seres muy peculiares y por no decir a lo mejor llenos y cargados de glotonería y de maldad, pero tenemos una tendencia a querer evitar la fatiga, a ser confiados en cosas que no debemos de ser confiados, y cómo somos desconfiados a veces en cosas que debemos de atrevernos a confiar cuando se refiere a las promesas de Dios. Pero aquí la escritura me habla acerca de un estado de alerta, de un estado de estar listo, de estar preparado. Entonces yo creo que esto nos habla, hermanos, nos habla acerca de que muchas personas hoy en día no están preparadas para el regreso de Jesús. La verdad es que no lo están. No están listos, no están ceñidos sus lomos, no tienen a la mano las cosas que necesitan, en este caso su vida cristiana, su actitud correcta delante de Dios. Estamos viviendo tiempos realmente de apatía, realmente de tristezas, de desgaste en muchos sentidos. Necesitamos tomar en serio las cosas que Dios nos está diciendo aquí acerca de estar preparados para lo que Él está a punto de enseñarnos, de mostrarnos en su infinita misericordia y bondad. Así que, hermanos, cíñete, vuestra lámpara encendida. Yo sé que a lo mejor tienes sueño y que lo mejor es que apagues la lámpara y puedas descansar, pero aquí la escritura no me está dejando lugar a dudas de qué actitud tengo que tomar, una atención, una concentración, una disposición a las cosas que están por venir. Así que, hermano, hermana, por favor, toma bien en serio este llamado que te hace Jesús a estar ceñido, a que tu lámpara esté encendida, no la apagues. No digas, para mañana lo hago. Si Dios te pide hacer algo hoy, adelante, hazlo, no tengas temor. Es lo que la Escritura nos quiere tratar de transmitir. Lo que después trata de hacer Jesús es enseñarles a través de una parábola acerca de la mayordomía, es decir, acerca de qué hacer y cómo somos responsables acerca de las cosas que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado o nos ha encomendado. Pedro le pregunta, Señor, ¿esta parábola la dices también por nosotros o a todos? Esta pregunta nos deja saber que había enseñanzas que los discípulos entendían que la mayoría de las personas tenían que saber, y había enseñanzas que eran para ellos, para su crecimiento espiritual, para que pudieran aprender más acerca de cómo servir a los demás, de cómo avanzar en las cosas del reino y su justicia. No quiere decir con esto que Jesús estuviera haciendo una acepción de personas. Lo que sí nos deja saber y nos deja entender es que sí Jesús enseñaba cosas específicas para ellos que alimentaban su fe, y que al resto de las personas había otro tipo de enseñanzas, otro tipo de alimento espiritual que les permitiera continuar creciendo en el conocimiento de Dios entre ellos. Entonces dice la Escritura que Jesús les dice la siguiente parábola.
En el versículo 43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, trabajando, que esté haciendo lo que tiene que hacer, la mayordomía, que no esté holgazaneando, que no esté diluyendo, que no esté en una postura de ligereza. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas aquel siervo que dijere en su corazón. Obviamente esta actitud no va a ser una actitud visible para el resto de las personas, sino que tendrá una actitud en el corazón de, pues mi Señor tarda en venir, de no pasa nada, de aquí seguiremos después de todo esto, el día de mañana seguiremos aquí, dentro de 10 años seguiremos aquí, dentro de 20 años seguiremos aquí. Esta actitud no es la correcta. No sabemos si el Señor venga hoy en la noche. Por lo tanto, se hace más visible, más evidente, que cuando una persona, cuando un ministro, cuando un obrero no está despierto en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y de que Él habrá de pedirnos cuentas, la actitud va a ser la siguiente. Dice: más aquel siervo que dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. No está pasando nada, no va a pasar nada, será un evento más este, será un evento más aquel, y en lugar de tener presente que cualquier día puede venir Jesús, no le interesa, sino que continúa con una actitud como si mañana pudiera estar aquí en la tierra. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. ¿De qué nos está hablando esto? De que ese mayordomo, ante el pensamiento de no pasa nada, esto es más de lo mismo, esto es como cualquier otra circunstancia, como cualquier otro evento, como cualquier otro, alguna otra anécdota que añadir a nuestras vidas, en lugar de estar consciente, de estar anhelante inclusive del regreso de su Señor, comienza a maltratar a las personas a las cuales debería de cuidar. ¿Sí? Aquí esta parábola se está enfocando al encargo que los discípulos, que los apóstoles van a tener en relación con las demás personas. Así que este ejemplo es muy práctico, es muy importante, sobre todo cuando uno tiene ya algún tipo de responsabilidad para con otras personas, de tener en cuenta que Jesús puede venir en cualquier momento, de estar despierto a esta verdad, porque si ponemos en nuestro corazón el hecho de que mi Señor tarda en venir y de no pasa nada y de que no va a ser hoy, sino que vamos dándole largas y vamos volviéndonos ligeros, nos volvemos, en lugar de personas anhelantes del regreso de Jesús, nos volvemos personas glotonas que fácilmente se divagan, se echan, dejan de preocuparse por las personas, dejan de atender la vida espiritual de la gente, etc. Es decir, se llenan de glotonería y embriaguez. Dice el versículo 46, va a venir el Señor, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Los mayordomos, los obreros, los predicadores, los evangelistas, como le querramos llamar, que están puestos para servir a otros y no lo están haciendo, sino que están pensando en lo propio, en lo suyo, estarán muy expuestos a que cuando su Señor venga y no los halle trabajando y sirviendo a los demás, los ponga con los infieles. Ahí Jesús les está haciendo una clara advertencia a los suyos, acerca de las consecuencias que puede haber de no estar consciente de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Qué importante es entender estas cosas y aprenderlas desde la perspectiva que Jesús las ve y las quiere transmitir. Los versículos 47 y 48 del Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, me llaman mucho la atención porque me hacen saber que más vale correr riesgos para servir a los demás que quedarse con el temor de fallar.
Dice el versículo, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Yo lo que entiendo aquí es que habrá una realidad que habremos de vivir aquellos que hemos predicado el Evangelio, que hemos sido llamados a ser pastores, a ser líderes, a hacer lo que Dios nos encargue a hacer, independientemente del título, porque hoy en día parece que los títulos pesan más que las acciones. Entonces, lo que aquí Jesús nos quiere transmitir es que aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, se equivocó, porque no la conocía, pero hizo lo que tenía que hacer, o buscó hacer la voluntad de Dios, será azotado poco. Esto es muy llamativo y ojalá y pudiéramos comprenderlo todos aquellos que anhelamos obispado, que anhelamos pastorado, que queremos servir a Dios, que queremos que nos conceda la oportunidad de servirlo, ganando almas, etc. Si sabemos la voluntad de Dios, y bueno, no solamente aquellos que anhelamos obispado, sino que pueda ser extensivo a todos, aquellas personas, aquellos discípulos, aquellos cristianos que conocemos la voluntad de Dios, que estamos convencidos de que algo que está ahí en la Biblia es una verdad. Dice la Escritura, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Y esta es la negligencia que puede existir. La falta de preparación ante algo que sabemos que Dios quiere hacer. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ni se preparó ni actuó con relación a lo que ya sabía que era correcto, va a recibir muchos azotes. Es lo que nos está diciendo. Mas aquel que sin conocerla, aquel obrero, aquella persona, aquel cristiano, que no conocía la voluntad de Dios, pero se atrevió a actuar, se atrevió a prepararse, aunque no conociera la voluntad de Dios, se atrevió a prepararse, a actuar, recibirá poco, será azotado poco, dice la Escritura. Porque sí, efectivamente, a lo mejor se equivocó. Eran dignas de azotes las cosas que hizo, sí. En su intento por prepararse, en su intento de hacer la voluntad de Dios, sin conocerla con claridad, pudo haberse equivocado. Pero lo que Dios está mirando es la preparación, el esfuerzo y el intento por hacer su voluntad, a diferencia del que sí conocía su voluntad. Esto a mí me enseña, y es algo que he tomado como cristiano, como pastor, como obrero, como una forma de vida. Prefiero equivocarme en el intento, aunque no conozca la voluntad de Dios. Prefiero equivocarme tratando de hacer que la palabra de Dios se extienda, que la palabra de Dios sea conocida. Prefiero equivocarme en ciertas decisiones, en ciertas acciones, desconociendo la voluntad de Dios, porque sé que recibiré pocos azotes, que si conociéndola me niego a hacerla. Es lo que he optado yo en lo particular, Abraham, como parte de mi vida, de decir, Señor, voy a hacer esto aunque pueda equivocarme, voy a hacer aquello aunque pueda equivocarme, no tengo clara cuál es tu decisión al respecto, pero pues algo tengo que hacer, no me puedo quedar con las manos cruzadas, viendo cómo abres puertas por un lado, cómo abres puertas por otro lado, cómo veo tu gloria derramándose en tal o cual persona, algo tengo que aportarle, y a lo mejor me voy a equivocar, a lo mejor mi intento de hacer algún bien no es el atinado, porque no conozco exactamente la voluntad de Dios en ese sentido, pero estoy tan seguro del amor de Dios en mi vida, de cómo me cuida, que sé que me va a corregir y sé que recibiré pocos azotes porque no ha sido con una intención mala. Pude haberme equivocado, sí, desde luego que sí, pero no fue sino querer hacer la voluntad de Dios, prepararme y hacer la voluntad de Dios en mi vida. Entonces,
Yo sí soy de la opinión que aunque no conozca la voluntad de Dios, siempre buscaré tratar de hacer algún bien. Si llego a fracasar en mi intento, lo entiendo, aprenderé, pero no me quedo con los brazos cruzados. No puedo detenerme en decir, ay, ¿qué tal si me equivoco? Hacer el bien, tratar de hacer el bien dentro de mi capacidad, dentro de mis limitaciones, dentro de mis posibilidades, es lo que procuro hacer. Yo te invito a que también lo tomes en cuenta en tu vida como cristiano, como cristiana. Lo que a continuación hace Jesús es hacer una clara referencia a que las cosas, cuando las personas se atreven a seguir a Jesús, se atreven a buscar hacer la voluntad del Padre, es que van a sufrir lo que Jesús a continuación nos enseña es que vino a echar fuego a la tierra. No vino a traer paz en un sentido dentro de las relaciones interpersonales. De hecho, por eso nos dice aquí la Escritura, porque dice, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cuando la Escritura y cuando Dios aparece en el corazón de alguien y Jesús viene a la vida de alguien y esta persona comienza a prepararse, comienza a hacer la voluntad de Dios, su decisión va a generar que las personas que están a su alrededor, a menos que estén en el mismo sentir, que sean cristianos, que amen a Dios y que busquen las mismas cosas, por lo regular va a generar un rechazo, o estar a la defensiva, o estar con una actitud de ¿por qué está cambiando? Todos los seres humanos que conocemos a Jesús hemos pasado por lo mismo y seguimos pasando por lo mismo. Nuestros intentos de hacer el bien pueden fallar y pueden fracasar, pero el estar buscando hacer la voluntad de Dios, el estar buscando prepararnos para recibirlo, es la actitud que a Él le agrada, que Él quiere que tengamos. Entonces, esta actitud proactiva va a generar incomodidad, va a generar que otras personas no tan proactivas se sientan por debajo o se vean incomodados o incomodadas en sus actitudes, en sus posturas, en lo que ellos pensaban que debía de ser, etcétera, etcétera. Y va a generar divisiones de opinión. Esto es distinto, hermanos. Aquí lo que quisiera que pudiéramos aprender y enfatizar es que son los que se atreven a hacer cosas, los que van a generar un tema de conversación. Y este tema de conversación puede ser en un sentido positivo o en un sentido negativo, pero vas a estar presente en la vida de las personas con buenas opiniones o con malas opiniones. Que no te importe, que no le des entrada, no te parezca importante, porque lo va a suceder. Aquí Jesús nos dice que va a suceder en el entorno más íntimo de la persona, de aquel que está atreviendo a prepararse y que se está atreviendo a hacer cosas por la voluntad de Dios. Si lo conozcamos la voluntad de Dios o no, que nos estamos atreviendo a trabajar, a hacer cosas. Porque hoy en día muchas personas creen que la sana doctrina que conocen es como su garantía. Y la verdad es que no es cierto. La Biblia, la palabra de Dios nos lleva a actuar. La verdadera fe actúa, no se queda de brazos cruzados y sigue aprendiendo y sigue haciendo como que hace y no hace. No, la verdadera fe se mueve hacia adelante, va hacia adelante, está caminando hacia la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, esta actitud proactiva, esta actitud de algo tengo que hacer, de ir hacia adelante, de atreverse a hacer cosas, esto genera una división de opiniones. Quiero dejar aquí bien claro que es una división de opiniones. No significa con esto que yo me voy a alejar o yo me voy a poner en una postura agresiva o nos va a haber pleito, no. Lo único que nos dice es que va a generar divisiones, va a generar opiniones encontradas. Entonces,
Es totalmente normal que esto suceda. Cuando una persona cambia va a generar que haya una separación con respecto a lo que otros no están queriendo hacer para Dios. Eso siempre va a suceder. En una congregación, en una comunidad, se pueden dar divisiones justamente por estas causas, porque alguien o un grupo desea avanzar en pos de la voluntad de Dios y otro grupo no quiere ser incomodado, no tiene la misma expectativa, no tiene los mismos deseos, no tiene los mismos anhelos, no participa de la misma visión y por lo tanto prefieren mantener ciertas comodidades, ciertas ideas, ciertos pensamientos, y lo que va a producir es que se va a dividir entre los que quieren avanzar y los que no quieren avanzar, entre los que quieren ir hacia adelante en pro de una vida entregada, consagrada, llena de Dios, y los que quieren la vida llena de Dios pero sin ser proactivos respecto a su voluntad. ¿Sí? Entonces siempre se va a generar esto y muy probablemente una iglesia se vaya a provocar, se vaya a dar una división. Cuando el Espíritu Santo llega, va a haber un grupo de personas que dirán, sí, yo quiero seguir, y habrá otro grupo de personas que dirán, no, yo no quiero seguir por ese camino. Cada quien lleva su tiempo y cada quien lleva su historia. No juzgo ni a unos ni a otros. Sin embargo, definitivamente se van a generar polémicas y divisiones. Espero que lo vayamos entendiendo, amados, porque no siempre las personas van a acompañar las decisiones que puedas tomar, pero atrévete a tomarlas. No siempre van a ser del agrado, pero atrévete a hacerlo, porque lo único que yo leo en todos estos textos es a un Jesús preocupado porque las personas se preparen y hagan la voluntad de Dios, y nos advierte que habrá consecuencias. Eso es lo único que nos está diciendo aquí la Escritura. Por eso nos dice la palabra de Dios que el viento sopla, que puede la gente vislumbrar las etapas del clima, del sol, de la luna, las estaciones, y pueden saber si va a llover, si no va a llover, se puede predecir, etc. O sea, la gente ya puede fácilmente discernir su entorno climático, ¿no? O de frío o de calor. Lo puede hacer, sabe en qué momento usar un suéter, una campera, como dicen en Argentina. O sea, la gente sí puede discernir su entorno social, su entorno climático, y no puede discernir que los tiempos de Dios están llegando. Por eso el versículo 56 les dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Yo de verdad quisiera que pudiéramos guardar en nuestro corazón: Cristo viene pronto y necesitamos prepararnos y hacer la voluntad de Dios, despertarnos, porque Cristo ya está a las puertas. Sí. Necesitamos despertar en todo este ambiente que estamos viviendo. Es bien importante entenderlo. Y ya por último, lo que nos dice Jesús es: procura arreglarte con tu adversario cuando vas en el camino. Sí, versículos 58 y 59 dice: cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Trata de hacer las paces, procúralo. No te está diciendo que va a suceder o que forzosamente se va a tener que quedar las cosas en paz, ¿no? A lo mejor alguien tiene muy marcada la idea de que mereces ir ante el juez y aunque pidas disculpas y aunque hagas lo que Jesús te pide de tratar de arreglarte, pues no se logró. Bueno, pues no se logró. Ya Dios determinará de qué manera actúa con cada uno. Pero sí es bien importante tratar de hacer las paces en todo momento y en todo lugar, ¿de acuerdo? Yo espero que podamos aprender y que podamos sacar provecho de estas reflexiones. Que Dios te siga bendiciendo. Hasta luego.